Shalom a todos. 14 de febrero del 2024. Hoy venimos cargaditos de noticias. Segunda edición. Durante la actividad de los combatientes del equipo de combate de la Brigada 646 Secan Yunis, las fuerzas identificaron a un terrorista armado con un RPG dentro de una residencia. Él disparó contra las fuerzas en la zona y fue neutralizado. Otro terrorista fue identificado en el edificio. En coordinación con la Fuerza Aérea, un avión de combate atacó el edificio y lo eliminó antes de que pudiera atacar. En el oeste de Kanyuni, los combatientes del comando localizaron túneles, eliminaron a terroristas y continúan las incursiones contra objetivos terroristas importantes. Durante el último día, los combatientes localizaron muchas armas, incluidos rifles Kalashnikov, balas, cargas explosivas y otros equipos militares. Además, la División 98, junto con la Fuerza Aérea, eliminaron anoche a 4 terroristas que fueron vistos preparándose para tender una emboscada a nuestras fuerzas en Khan Yunis. Las fuerzas del equipo de combate de la Brigada Nahal actuaron durante el último día en el centro de la Franja de Gaza y eliminaron a más de 10 terroristas. En una de las actividades realizadas por los combatientes, el conjunto de la brigada detectó a 2 terroristas armados moviéndose en la zona y en respuesta dirigieron una aeronave que atacó a los terroristas y los eliminó. Tras esta eliminación se detectaron subexplosivos que atestiguan la presencia de armas y explosivos en posesión de los terroristas. La cadena BBC británica continúa con sus revelaciones de antisemitismo. Duras críticas ha recibido la cadena BBC tras la emisión en los últimos días de un episodio de la serie The Intern, en la que el doctor Asif Munaf, médico de los servicios estatales de salud del Reino Unido, que se expresó muchas veces en su antisemitismo e incluso justificó el ataque de Hamas el 7 de octubre. Después de que los directores de la BBC se enteraron de la corriente de comentarios antisemitas publicados por el doctor Munaf en las redes sociales, decidieron enviarlo al curso Diversidad e Inclusión. Pero incluso después de completar el curso, el médico musulmán continuó publicando duras declaraciones antisemitas en las redes sociales, en la que calificó de el sionismo como una secta satánica. La BBC declaró tras las críticas que si las publicaciones del doctor Munaf se hubieran publicado antes del rodaje del programa, no habría participado en él. Después de que terminó la filmación, se nos notificó sobre la preocupación relacionada por las publicaciones en las redes sociales que Asif hizo después de abandonar el proceso de filmación. Tan pronto como nos alertaron, tomamos medidas inmediatas y hablamos con Asif en detalle al respecto. Le dijeron no. Asif también participó en una capacitación especial para entender por qué sus publicaciones podrían ofender, afirmó la BBC. A pesar de esto, el candidato musulmán en el popular programa de la BBC continuó publicando publicaciones incendiarias contra Israel, incluso después de completar el curso Diversidad e Inclusión. La máscara del sionismo está cayendo, escribió Monaf, quien también acusó a Israel en uno de los posts de
convertir el holocausto en un arma para impulsar una ideología más fascista. Incluso comparó a los sionistas con monstruos. Esta, claro, esto evidentemente atrae, o sea, estas transmisiones, estas publicaciones de la BBC atraen público, que en definitiva es lo que pretenden, pero atraen público a través de manifestaciones antisemitas, de relaciones con gente antisemita. O sea, es una provocación inmoral para atraer público. El director general del Ministerio de Economía, Amnon Merraf, abordó el problema de trabajadores de la construcción en el contexto de la guerra y dijo que no creo que puedan traer a decenas de miles de trabajadores en 2 meses. Soy pesimista sobre la capacidad de traer a decenas de miles de trabajadores extranjeros en 2 meses, dijo Merraf, en la conferencia de Real Estate City. El 7 de octubre colapsaron varios conceptos importantes, entre ellos el concepto de mercado laboral israelí que depende enteramente de dos fuentes principales, de los chinos y los palestinos. Hemos comprendido durante años que es necesario aumentar el número de trabajadores extranjeros, especialmente en bienes raíces. Es un desastre depender de una sola fuente. Aún nuestras fichas no han caído. Quizás haya 2 o 3 personas que comprendan la magnitud de la crisis. Precisamente a nivel oficial, con una burocracia profunda que no está dispuesta a abandonar, me preocupa mucho que no podamos cambiar las percepciones. También dijo que estamos en el Ministerio de Economía dentro del gobierno y como resultado dentro de la guerra. Por un lado, tomaron la decisión de no admitir a trabajadores palestinos. Por otro lado, el ministro Barkat pide convocar el Gabinete Económico y Social y no se han reunido desde hace casi 2 meses. Redacté una propuesta para admitir a 170.000 trabajadores extranjeros en el Estado de Israel y actualizar el reglamento. Hace 2 días hubo una reunión a nivel de directores generales. Exigí que se permitiera traer trabajadores de países que tengan tanta mano de obra como corporaciones de construcción que puedan traer trabajadores extranjeros de cualquier país. Hasta el día de hoy, la Autoridad de Inmigración y Población exige que esto se haga únicamente a través de acuerdos bilaterales. Hasta que se firme un acuerdo pasarán de 3 a 4 años. No conecta con la realidad. Yo sostengo que a los contratistas se les debe permitir traer trabajadores extranjeros. Ellos saben cómo hacerlo. La opresión y las privaciones son causadas por el actual sistema gubernamental de cuotas. El sistema actual de cuotas provoca comercio en cuanto a las demandas de los estadounidenses. Leí que lo que escriben y están en contra de los trabajadores extranjeros. Quieren que se aplique aquí para garantizar que los empresarios paguen a los trabajadores sus derechos. Si el Estado necesita invertir otros 10 millones de shekel para aumentar las unidades de control, hagámoslo. Respecto a la reforma sobre la importación de productos, dijo, la reforma de lo que es bueno para Europa es bueno para Israel. Supondrá un cambio en el coste de vida. Preparemos una versión y el Comité de Ministros tendrá que aprobarla el 15 de octubre y se espera que se celebre una reunión final en el asunto de Asuntos Ministros Exteriores sobre el proyecto de ley. Esperamos aprobarlo en la próxima sesión de la Knesset. Los líderes de los asentamientos en el este de Gush Etzion
quedaron asombrados por el ritmo de progreso de la construcción árabe en las reservas acordadas en el desierto de Judea y emitieron un llamado urgente al presidente del Comité de Seguridad y Exteriores para promover acciones inmediatas. El Consejo Regional de Gush Etzion está luchando para detener el peligro para la seguridad en la reserva acordada en el desierto de Judá. Shlomo Naaman, jefe del Consejo de Gush Etzion, dijo que estamos en una lucha prolongada sobre este tema importante. Las necesidades de seguridad de la guerra empujaron al problema de seguridad en la reserva acordada al final de la escalada de prioridades. Ha llegado el momento para tomar medidas y actuar de inmediato. No debemos dar marcha atrás. Debemos actuar ahora, antes que sea demasiado tarde. En su carta a Edelstein, los dirigentes del asentamiento escribieron que no se trata de chozas y tiendas de campañas, sino de infraestructura organizada y planificada, barrios y lotes vendidos por contratistas árabes que hacen con la tierra como si fuera propia. Primero se pavimentaron los caminos, se construyeron aceras y plazas, luego se construyeron edificios distantes en la cima de los cerros y entre ellos se dividieron áreas en barrios y loteos, dentro de los cuales se iniciaron innumerables construcciones. Pronto los edificios eran habitados y se construían escuelas y edificios públicos. Y allá vamos. A la luz de lo ocurrido en la Franja de Gaza, el 7 de octubre, la situación de seguridad debería encender luces rojas para la Fuerza de Defensa de Israel y el nivel político. El llamamiento de los líderes del asentamiento a Edelstein se produce en el contexto de su visita a la reserva acordada justo antes del estallido de la guerra de las espadas de hierro y de su comprensión del significado de continuar con las construcciones. Nuestra pregunta urgente es, ¿cuál es el concepto de seguridad del Estado de Israel que permite al enemigo árabe construir infraestructuras civiles, por así decirlo, lo que pone en peligro nuestra existencia en la región? ¿Podrían los dirigentes explicarnos su concepto? Y si tal concepto no existe, desgraciadamente e inmediatamente se debe detener la construcción y devolver a la situación de sus predecesores hasta que formen un concepto apropiado. La desolación del desierto de Judea enseña una de dos cosas. O hace mucho tiempo se tomó la decisión de establecer un Estado palestino, o los capitanes del Estado eligen comprar la paz en otros sectores con un interés compuesto asesino, cuando un día el Estado de Israel pagará sus deudas con sangre y riesgo existencial. Este es el momento, antes de que se lleve a cabo un reasentamiento masivo en las reservas y luego se respeten las consecuencias de la aplicación de la ley, de poner fin al peligro que está surgiendo ante nuestros ojos. Tras una lucha liderada por el Consejo Regional de Gush Etzion, el primer ministro ordenó en septiembre del 2023 celebrar una reunión urgente sobre el tema, pero fue propuesto a las sombras de la guerra. También escribieron, nuestros ojos ven que nuestros enemigos no están en guardia y esto puede demorarse más. Hacemos un llamado a los jefes del Estado de Israel, a sus ministros y asesores para que aborden la cuestión con la mayor seriedad y urgencia, ordenar el congelamiento de la situación existente y fijar un cronograma breve y rápido para la demolición de las peligrosas infraestructuras que se están construyendo en estos momentos, justo en la reserva acordada. Cada momento que pasa y el daño es irreversible. El índice mensual del Instituto de Política del Pueblo Judío encontró que en el caso de Israel Israel se enfrentara a una difícil elección entre derrocar el régimen de Hamas en la Franja de Gaza
y liberar a los secuestrados, entre el público en general, el 40% elegiría la destrucción de Hamas, en comparación con el 32% para el regreso de los secuestrados. El 47% del público judío en Israel prefiere derrocar a Hamas frente al 25% que prefiere el regreso de los secuestrados. Entre la población árabe del país, la tendencia es contraria. El 61% prefiere el regreso de los secuestrados a la destitución de Hamas. El 28% de los secuestrados afirmó que no podía responder, ya sea por dificultades para decidir o por dificultades para expresar una decisión que tiene una dimensión emocional tan fuerte. Continuamos. Vehículos operativos, unas 150 armas y decenas de miles de balas. Estas son las estimaciones sobre el alcance de los robos y desapariciones del material de la Fuerza de Defensa de Israel desde el 7 de octubre. El flagelo del robo en la Fuerza de Defensa de Israel siempre ha aparecido en los titulares de vez en cuando, incluidos los robos cometidos en las zonas de tiro de la Fuerza de Israel, en la base de Salim en el Negev y en las bases de entrenamiento en los altos del Golán. Municiones, partes de vehículos de combate y a veces incluso las armas reales son solo una parte del mismo fenómeno en curso y cada vez más. Sin embargo, que parece que durante la guerra de las espadas de hierro el fenómeno ganó una fuerza significativa. Según información recibida por Arutz Sheva, desde el 7 de octubre se han robado a la Fuerza de Defensa de Israel varias municiones, unas 150 armas y decenas de miles de balas. Resultados que el mismo ladrón trabajaba en una de las bases de la Fuerza de Defensa de Israel en el sur del país y aparentemente aprovechó su proximidad a las cajas de municiones para sacar provecho personal de ellas. El 10 de diciembre se informó que aproximadamente 20.000 balas M16 fueron robadas de un camión de la Fuerza de Defensa de Israel que transportaba municiones. Según un informe en Kan News, las municiones fueron robadas a 4 kilómetros de la base Tsalin, supuestamente mientras el camión estaba detenido en un semáforo. Se sospecha que los ladrones subieron al camión mientras estaba detenido y le robaron más de 20.000 balas M16, como se mencionó. El comandante del Distrito Sur de la policía, el superintendente Amir Cohen, ordenó la formación de un equipo especial para investigación junto con con los distintos organismos de seguridad para investigar el incidente del robo. La semana pasada, un residente de Sderot de 28 años fue capturado por detectives de la policía y agentes de policía de Kiryat Gat cuando nada menos que tenía un proyectil antitanque explosivo de 120 milímetros, una bomba de mortero explosivo de 60 milímetros y dos bengalas de morteros que fueron encontradas en su vehículo. Además, recientemente se anunció que la policía arrestó a un residente de Hedera de 30 años bajo sospecha de robar armas a los terroristas de Nuba como parte del servicio de reserva de Gaza. Según el informe, guardó el arma en un internado infantil en la habitación donde sirve como guía. El botín que trajo de Gaza incluía armas largas, cuchillos de comando y otras herramientas. En su investigación afirmó que se trata de un recuerdo de guerra, o sea, souvenir. Pero la policía sospecha que pretendía vender las armas. Cabe señalar que en el pasado quien logró reducir el número de robos fue el anterior jefe del Estado Mayor, Aviv Kojavi, que luchó contra el fenómeno. En respuesta, el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel dijo: desde el estallido de la guerra, la Fuerza de Defensa de Israel han recibido informes de diversas deficiencias.
Los informes que llegaron se recibieron con motivo de los acontecimientos del estallido de la guerra del 7 de octubre, en el contexto de lagunas de registro y organizaciones durante los reclutamientos, así como circunstancias criminales. Con la liberación de algunas fuerzas, las situaciones relativas al equipo desaparecidos se aclaran y se ha localizado parte del equipo reportado como desaparecido. Se aclarará que cada incidente denunciado al Ministerio de Defensa es investigado y según las circunstancias se abre una investigación penal, aunque naturalmente no es posible dar detalles sobre los resultados de la investigación en curso. Yo no entiendo. Un camión se detiene en un semáforo, el camión va solo, está cargado de balas, alguien se baja y roba en el momento que está detenido en un semáforo miles y miles de balas y nadie se entera de nada. Continuamos. Los equipos de rescate determinaron la muerte de una mujer que resultó herida esta mañana como consecuencia del bombardeo lanzado hacia la ciudad de Safed. Además, 8 personas heridas fueron evacuadas al hospital Tzvi de Safed, entre ellas una en estado grave, otra en estado moderado y 6 con heridas leves en las extremidades, todas ellas plenamente conscientes. Uno de los heridos, un hombre de 30 años, fue trasladado en helicóptero desde el hospital Tzvi al Rambam de Haifa, debido a la gravedad de las lesiones. Su estado se considera grave. Según las estimaciones, los ataques tenían como objetivo, entre otros, el Comando Norte. Las redes árabes informaron que se dispararon misiles contra la base de la Fuerza Aérea en Mirón y contra una base en Safed. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel afirmó que hace poco tiempo se detectaron una serie de lanzamientos que cruzaron el territorio del Líbano hasta la zona de Natua, Menarea, así como hasta la base de la Fuerza de Defensa de Israel en el norte del país. La Fuerza de Israel atacaron los lugares del tiroteo. Bezalel Smotrich, miembro del gabinete, dijo a Arutz Sheva: estamos en guerra en el norte. No creo que nadie piense lo contrario. Necesitamos avanzar hacia una realidad de seguridad diferente en el norte. Asestaremos un duro golpe a Hezbollah y a Nasrallah. En el contexto de los ataques con misiles de esta mañana hacia el norte, Amit Sofer, jefe del Consejo Regional de Maroma Galil, afirma hoy que el fin de los combates en el norte solo debería producirse después de un daño significativo a las capacidades de la organización terrorista Hezbollah. El fin de los combates en el norte solo deberá producirse después de un daño significativo en la capacidad de Hezbollah. Este daño a Hezbollah permitirá más adelante garantizar la implementación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y la retirada de la organización terrorista de las fronteras al río Litaí. Sofer afirma que debería dejarse una zona desmilitarizada en el sur del Líbano. Exigimos seguridad aquí, esta vez, y a la luz de lo que ocurrió en la franja de Gaza, no nos quedaremos dormidos y no seremos adormecidos. Las fuerzas de Radwan no se quedarán sentadas aquí en la cerca y exigiremos la implementación total de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Cualquier violación de esta resolución debe recibir un ataque claro. Estas son las condiciones que permitirán el regreso de los vecinos del norte. El gobierno israelí necesita recibir garantías firmes para que creamos que es posible restaurar lo que fue destruido aquí. En el despacho del ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir,
se pusieron en contacto con el despacho del ministro Netanyahu para coordinar una reunión en el contexto de la escalada del norte. Esto no son goteos, es una guerra. Es hora de abandonar este concepto también en el norte, escribió Ben-Gvir. El diputado Lieberman atacó esta mañana. La línea roja se ha convertido en una bandera blanca. El gabinete de guerra se rindió a Hezbollah y perdió el norte. El ministro Porush, responsable del partido Rashbi, se refirió a la situación de seguridad del norte durante una discusión con el Comité Batal. Estamos obligados a prepararnos para la posibilidad de que la celebración en Gaza se lleve a cabo sin una amenaza a la seguridad, junto con la posibilidad de que haya instrucciones del Comando del Frente Interno. Yossi Cacón, candidato a alcalde en Sabet, dijo: nos despertamos esta mañana con un recordatorio severo y doloroso de que todavía estamos en tiempo de guerra y todavía hay un enemigo que está tratando de hacernos daño. Yo llamo nuevamente a todos los residentes para que lleguen a las áreas protegidas tanto como puedan. Incluso si no hay refugios que funcionen cerca de ellos, yo confío en que las fuerzas del comando, el frente interno y las fuerzas de seguridad sepan cómo manejar la situación y restaurar la seguridad en la ciudad. Este es el momento de unir nuestras manos y hacer todo lo posible para agregar protección a los residentes y las instituciones educativas en la ciudad. Esta mañana el hospital Rambam informó que el estado de los dos heridos en el ataque antitanque de ayer en Kiryat Shmona sigue siendo grave pero estable. Se trata de una madre de 47 años y su hijo de 15 que resultaron gravemente heridos. La madre fue llevada inmediatamente a quirófano debido a su grave estado. Su hijo fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos. La línea Kama Ochman tiene 7 años y vive en el pequeño y encantador asentamiento de Bnei Netzer, en el sur del país. Su padre está en la reserva dentro de Can Yunis. Y esta semana decidió sentarse y escribir una carta a Yahya Sinwar, el líder de Hamas. Me parece que esta carta inocente es mucho más simple y más verdadera que las decisiones que se toman estos días en el Tribunal de la Haya o en la ONU. Escuchen a Karma, de 7 años, que entiende más que muchos expertos y lo que sean en Israel y en el mundo. Escribió lo siguiente: Sinvar Shalom. Estoy en segundo grado, vivo en la envoltura de Gaza. Quiero decirte que Dios eligió al pueblo de Israel para ser su pueblo. Así que incluso si intentas matarnos, ganaremos. Yo te deseo que te atrapen y que el pueblo de Israel viva en paz y tranquilidad. Amén. En otro orden de cosas, desde el comienzo de la guerra, más de 5.500 hombres, mujeres heridos han sido ingresados en el área de rehabilitación. La mayoría, el 95%, son hombres en la reserva hasta los 30 años. El 46% de los heridos tienen entre 21 y 30 años, el 36 entre 31 y 40 y el 18 tiene más de 40 años. El 70% de los heridos que ingresaron en el ala de rehabilitación estaban en servicio de reserva, el 7% permanente y el 10% soldados regulares que fueron liberados debido a las lesiones, 13% policías y fuerzas de seguridad. El mayor número de heridos procede de Tel Aviv, seguida de Jerusalén, Beersheba y Ashkelon. El 84% de los heridos
fueron definidos como heridos leves, el 9% moderados y el 7% graves. Las lesiones más comunes son 42% lesiones de extremidades, 21% reacciones mentales y postraumáticas, 9% lesiones internas, 7% lesiones de columnas, 7% lesiones de oído y el resto lesiones de cabeza, ojos y multisistemáticas. Actualmente la División de Rehabilitación trata aproximadamente 62.000 personas discapacitadas de la Fuerza de Defensa de Israel. Según un informe elaborado por el ministro de Defensa, basado en los datos de guerra hasta el momento y el análisis de las lesiones en operaciones anteriores para finales del 2024, la División de Rehabilitación tratará aproximadamente 78.000 personas discapacitadas de las Fuerzas de Defensa de Israel. Es terrible, terrible la cantidad de lesionados que trae esta guerra. Decenas de camiones fueron bloqueados desde la mañana hoy en el cruce Nitzanim por decenas de manifestantes que pararon el tráfico. Ishai Green, un empresario de alta tecnología y uno de los líderes de la protesta contra la reforma legal, se unió a los bloqueos esta mañana y encabezó un convoy de vehículos desde Tel Aviv hasta el cruce de Nitzanim para bloquear los camiones. Uno de los bloqueadores es Nega Alfasi, la sobrina de Maya Goren, la maestra de jardín de infancia de Nir Oz, que fue secuestrada y asesinada en cautiverio, y su cuerpo está en manos de Hamas. Alfasi bloqueó los camiones junto con agentes del Orden 9, sosteniendo la foto de su tía junto a la de Sasha Trupanov, que era miembro de la familia y fue secuestrada en la Franja de Gaza. Quería transmitir un mensaje. Si continuamos alimentando a Hamas, caerán más soldados y nuestros secuestrados permanecerán allí. Estoy aquí. Debería ver a Seda y otra vez llevar a mi tía a un entierro honorable junto a su marido. Una vez más, nada de aquí va a la población de allí. Y ciertamente no a los secuestrados, sino que fortalece a Hamas. Los secuestrados ni siquiera recibieron los medicamentos que les entregamos. Si los medicamentos hubieran llegado a la Cruz Roja o la Cruz Roja hubiera visitado a los secuestrados, tal vez mi tía estaría viva. El presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen, pide a Hamas que complete el acuerdo de intercambio lo antes posible para permitir el reconocimiento internacional de un Estado palestino. Abu Mazen dijo que el pueblo palestino se enfrenta a una guerra total contra ellos en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Por lo tanto, dijo Abu Mazen, pedimos al movimiento Hamas que complete rápidamente el acuerdo sobre los prisioneros, el regreso de los secuestrados a cambio de la liberación de los prisioneros de seguridad, para ahorrarle a nuestro pueblo palestino la agonía de otro desastre, sus consecuencias de las cuales son indeseables y que no son menos peligrosas que la Nakba del 2015 o de 1948. Y para prevenir un ataque de la ocupación a la ciudad de Rafah que resultaría en miles de muertos, sufrimientos y deportación de nuestro pueblo. Además, Abu Mazen dirigió una petición al gobierno estadounidense y a los países árabes para que actúen seriamente, para completar un acuerdo de intercambio lo antes posible, diciendo que la ocupación israelí está librando una guerra abierta contra la Franja de Gaza. Y estos países deben asumir la responsabilidad que les ha sido asignado de ponerle fin.
que debemos proteger a nuestro pueblo de las consecuencias de cualquier desastre grave que le pueda suceder y por lo tanto debemos tomar decisiones que sirvan a los intereses de nuestro pueblo y los protejan, de modo que podamos proteger nuestros objetivos y nuestros intereses nacionales. Deteniendo la agresión, reconociendo el Estado independiente de Palestina con Jerusalén Este como su capital y continuando nuestro ataque político contra el Consejo de Seguridad de la ONU y otras instituciones internacionales para lograr la membresía plena del Estado de Palestina en la ONU. Yo no voy a comentar Esto es, este señor vive en una nube interplanetaria, totalmente alejado de la realidad. No, no se puede ni comentar lo que dice este hombre. Fernando Marman y Luis Jara, que fueron rescatados de Rafah en una operación heroica, fueron dados de alta hoy a sus casas desde el hospital Sheva de Tel HaShomer. Los dos fueron rescatados de un cautiverio prolongado de 129 días. En el hospital fueron sometidos a pruebas y evaluaciones y fueron dados de alta cuando su estado mejoró. El hospital afirmó que el encuentro con los retornados y su tratamiento médico ilustra aún más claramente los daños acumulados durante 128 días de cautiverio. Y los signos del cautiverio son evidentes en sus cuerpos y almas. Ahora más que nunca nos resulta claro que cada día es un peligro existencial para los secuestrados y todos deben ser devueltos ahora. Ayer el presidente de la Knesset, Amir Ohana, sorprendió a los comandantes y soldados de la Fuerza de Defensa de Israel que participaron en la operación de rescate de los dos. En la inauguración del evento del tributo, iniciado por el presidente de la Knesset, Ohana, proyectó un vídeo de agradecimiento y bendición grabado por los dos secuestrados liberados junto con sus familias, hijos y nietos. En el vídeo dijo: cada palabra que nos dijiste, cada abrazo que nos envolvió con afecto nos hiciste sentir como en casa. No hay palabras para describir la felicidad cuando nos trajiste a casa con nuestros nietos e hijos. A través de ustedes sentimos la nación. Ustedes son los diamantes de la corona. Mil gracias. Fernando Marman añadió con voz emocionada y entre lágrimas: cuando te vi me sentí lo más seguro del mundo. Ayer la policía liberó documentos extraordinarios del casco de un combatiente de la Fuerza de Defensa de Israel para las operaciones especiales, en la que fueron liberados los secuestrados. Se graba a los combatientes rescatando a los secuestrados bajo intenso fuego y eliminando a los terroristas. El Ministerio de Defensa afirma que durante la compleja operación de rescate se abrió fuego intenso contra los combatientes y hacia el lugar donde se encontraban los secuestrados desde el interior del edificio y desde los edificios cercanos. En una respuesta profesional y aguda, los combatientes de la Fuerza de Defensa de Israel respondieron y devolvieron el fuego en el marco del cual los terroristas fueron eliminados. Y esto al mismo tiempo que los combatientes protegieron a los secuestrados con sus cuerpos hasta que los regresaron a casa sanos y a salvo. El partido Lista Árabe Unida, RAM, que representa el movimiento islámico en la Knesset. Yo quiero aclarar, Israel es una democracia, y al ser una democracia, hay partidos, hay ciudadanos israelíes que son árabes, forman partidos políticos
y ganan diputados que los representan y están en la Knesset. Los representantes del movimiento islámico, la facción sur, anunció que la incitación de elementos de derecha en Israel contra ellos no les disuadirá de seguir transfiriendo ayuda al pueblo palestino. En una declaración publicada, la autoridad palestina que la incitación contra la Asociación de Ayuda, contra el movimiento islámico y la Lista Unida y nuestra acusación de proporcionar ayuda financiera al movimiento Hamas no nos disuadirá de nuestra legítima y derecho legal a proporcionar apoyo y asistencia humanitaria a los niños refugiados y los necesitados entre nuestro pueblo palestino y nuestra nación árabe e islámica. Como siempre vengo diciendo, esta gente, en vez de preocuparse de los musulmanes que viven en Israel, se ocupan de los palestinos que viven en el extranjero. Según el anuncio, la asociación se puso en contacto con la asociación turca Kir-Uma, que es el sitio web del Ministerio de Defensa, según el Ministerio de Defensa de Israel, es una asociación sobre la que se puede actuar y que según ellos son proyectos educativos y humanitarios para servir a los niños refugiados y necesitados en el sur de Turquía. Rama afirmó que durante los últimos 2 años los medios de comunicación y los partidos políticos de derecha han estado tratando de incitar contra las actividades de la Asociación de Ayuda, que proporciona ayuda humanitaria a los necesitados en la Franja de Gaza. Según ellos, no se puede descartar los motivos políticos de estar detrás de este ataque, liderados por los jefes de los partidos de extrema derecha, encabezados por Netanyahu, como si Netanyahu fuera de extrema derecha. El partido Ram enfatiza que seguirá pidiendo un cese inmediato de la guerra y el logro de un acuerdo de paz integral que conduzca a la liberación de todos los prisioneros de seguridad y el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital. Insisto nuevamente, esta gente no puede pertenecer de ninguna manera al Estado de Israel. Hay que quitarle la ciudadanía, pues están avalando al enemigo. El Pleno de la Knesset aprobó en lectura preliminar el proyecto de ley para detener las actividades de la UNRWA en el territorio del Estado de Israel. La propuesta fue apoyada por 33 miembros de la Knesset frente a 10 opositores y será remitida al Comité de Asuntos Exteriores y Seguridad para su discusión. En un proyecto de ley se propone prohibir a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, o sea, la UNRWA, operar en el territorio de Israel, así como ordenar a la Policía de Israel que actúe para hacer cumplir esta prohibición. Y en las notas explicativas de la propuesta se afirma que la función de la UNRWA es tratar únicamente a los refugiados palestinos y por lo tanto no hay razón para que proporcione ningún servicio en el territorio de Israel, donde no hay refugiados palestinos, sino residentes del país que reciben servicios de nuestras instituciones. También está inscrito que la UNRWA sirve como plataforma para incitar y educar en el odio a Israel y dañar a sus residentes judíos. Las escuelas que operan en Jerusalén enseñan contenido antisemita y los libros de texto
de texto glorifican a los terroristas que asesinan a niños y mujeres. Las instituciones de la UNRWA sirven como terreno fértil para llevar a cabo acciones e incitaciones contra el Estado de Israel. Por fin, eh, después de cuántos años, decenas y decenas de años, eh, se decreta que la UNRWA no puede actuar en Israel. Bueno, esto ha sido todo por hoy y nos seguimos viendo si Dios quiere.